Bueno, me preguntó Juan para compartir y la verdad, por un lado, tenía ganas de decir que no a la predicación porque hay tantas cosas, tantas tareas, tantas obras que hacer, pero sí, hay prioridades y estas semanas pasadas he estado escuchando a un hermano y aparte también lo que escuchamos aquí en la predicación respecto a la vida de José, que no fue fácil, pero Dios estaba con él, puedo resumir, y José estaba con Dios. Y viendo eso y en nuestro estudio bíblico y escuchando a este hermano cuando hago trabajos prácticos, escucho en YouTube a este hermano, ahora mismo estoy escuchando a John Lennox, hermano de la Asamblea de Hermanos de Inglaterra, perdón, y profesor en Oxford, en la Universidad de Oxford, escribe muchos libros. Y mi mujer ya me compró el libro al respecto a la serie que estoy escuchando que se llama En contra de la corriente en un mundo de relativismo. Todo es relativo en este mundo. Y entonces había algunos pensamientos de Daniel que luego me llevaron también a otros y he hecho un conjunto y espero que el Señor lo utilice de bendición para vosotros, igual que lo ha hecho para mí. El libro de Daniel, sabéis que está datado por 600 antes de Cristo y de un libro y un profeta de tal tiempo que nos puede decir a nuestra vida moderna, postmoderna, ¿qué tiene que decir? Pues creo que mucho, porque las necesidades básicas que todos nosotros tenemos y respuestas vitales vienen igual que entonces, sirven igual que las había entonces y respuestas que había entonces para Daniel y para sus amigos, sus tres amigos, también para nosotros hoy. No ha cambiado nada, el mismo Jesucristo es el mismo ayer que hoy, que por los siglos de los siglos. Y hay algunos pensamientos que, ya digo, escuchando a este hermano, con tanta experiencia, me ayudaron a ver cosas que yo no había visto y me gustaría también de compartirlas con vosotros. Supongo, o parto de que conocemos la historia de Daniel, por lo menos los puntos grandes, los puntos cardinales, ¿no? Que fue, o leemos en un momentito el capítulo 1, parte del capítulo 1, y ya tenemos la misma base. En Daniel capítulo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos, de los 3 años, se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac,
y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a parar ahí por lo pronto. Aquí está el relato, aquí escribe, sabemos que Daniel estuvo luego también como ministro, incluso sobre primer ministro, digamos, sobre Babilonia directamente, puesto por el rey Nabucodonosor, después de él poder interpretar un sueño especial que tuvo. Pero él vivió durante 3 reinados distintos, como mínimo. A Nabucodonosor, al segundo, Belsázar, ¿no? Y al tercero, Darío. Todo esto experimentó Daniel, todo esto lo vivió Daniel, y una de las preguntas grandes que conocemos de los milagros o de cómo Dios usó a Daniel es cómo mantuvo durante estos 3 reinados el testimonio. Hay varios temas de los que quiero nombrar, pero cómo fue que pudo durante todo ese tiempo mantener el testimonio de su fe en el Dios verdadero. Las circunstancias de Daniel eran complicadas. Hemos leído que este rey, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el tiempo de Joaquín, rey de Judá, invadió, asedió y conquistó y se llevó entre muchos otros a estos 4 muchachos que sabemos que eran jóvenes ahí, muchachos dice ahí, y nombra en los primeros versículos, antes de nombrarse a sí mismo y a sus amigos, nombra en el versículo 2 que se llevó los utensilios de la casa de Dios. Y es interesante cómo aquí hay ya unas pocas de cosas, prioridades que nos marca Daniel. Nos marca que para él era importante el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, dice, tu nombre sea santificado, ¿no? Santificado sea tu nombre. No dice que el rey vino, invadió y se nos llevó, mira nosotros que no hicimos nada, unos chavalitos que éramos, y cuenta su historia. Sino que ve las cosas desde un punto de vista y nos quiere introducir de las prioridades y de cómo funciona Nabucodonosor en su mente y de cómo funciona el mundo. Y eso es algo muy actual. Esto es muy importante para nosotros hoy. Para él fue importante eso, y una cosa que nombra que no vemos, no hay un resentimiento o un tipo de amargura. Me acordaba mucho de la vida de José, como a pesar de ser víctima, por un lado, de un maltrato, de un intento de asesinato, ¿no? Y de todo lo que pasó, José, no había un resentimiento. Y aquí también, incluso dice, mirad, en el versículo 2, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá. Él conocía, y esto es el primer punto, Daniel conocía su Biblia, conocía la palabra de Dios y conocía la historia de Israel.
Y él sabía que los profetas, hoy hemos escuchado algunos de ellos, de Jeremías, sobre todo, que sabemos que luego él leía en Jeremías también. Jeremías y Isaías llamaban una y otra vez al pueblo elegido por Dios, al pueblo apartado por Dios, que no tratasen, que no se portasen, que no se, ¿cómo se dice? Adaptasen, integrasen en la sociedad, en las naciones, de las naciones. Que no adaptasen la cultura exterior para sí. Y eso creo que es un reto muy grande que nosotros tenemos hoy. Daniel nombra esto que Dios entregó porque el pueblo de Israel exactamente hizo eso. Ellos querían tener reyes como los demás, ellos querían hacer las cosas como los demás y ellos querían tener dioses que ellos pudieran manejar y utilizar a su placer, hacer dioses a su imagen y semejanza. Y olvidaron al Dios, como lo hemos oído antes, olvidaron al Dios que los sacó de la esclavitud, al Dios verdadero. Y un aviso que Dios había dicho era ese, que si que si no escucháis, os voy a enviar fuera, va a venir una nación fuerte y os va a llevar consigo. Y eso ocurrió. Y Daniel supo en la línea de la historia donde él estaba. Y él supo, esto mi Dios lo ha hecho. Y esto es importante y muy actual para ti y para mí, de saber en la línea de la historia dónde estamos. Y luego más personal, un círculo más pequeñito, yo. En la historia, Dios hace historia conmigo, hemos cantado antes. Que Dios está haciendo obra en mí. Y Dios me tiene aquí, no me ha perdido de vista. Y tampoco si me deja pasar por problemas, que lo hemos nombrado antes. La gratitud, ¿cómo era acá? La fidelidad. La gratitud y la fidelidad. Yo creo que esto Daniel lo caracterizaba durante todos estos reinados. Una actitud que vemos luego en el capítulo 9, en la oración, donde él se incluye, siendo un chaval que no tenía tachadura ninguna, que no tenía marca, pero él se incluye, como lo hacían los profetas, lo hacía Moisés también y otros, dentro del pueblo de los pecadores, y decía, nosotros hemos pecado contra ti. Una actitud humilde, y sabiendo una cosa, que Dios está al control absoluto de todas estas circunstancias. Este Daniel, que luego una de las cosas importantes que vemos en él sabía que había un Dios en el cielo, un Dios, o Dios vivo, el único Dios vivo. Porque los babilonios tenían muchos dioses. Y entonces este primer punto, el conocer la historia conocer a la historia de Dios con Israel, pero también saber cómo funcionaban los babilonios y que Dios es uno y de que Dios tiene el control absoluto y esos valores absolutos que Dios tiene y que Dios nos quiere transmitir y quiere que sepamos y que confiemos en Él, era completamente opuesto a los valores absolutos. Esto este hermano lo recalca muy bien y me pareció muy bueno para nosotros hoy día. Los valores relativos. Y tú puedes hablar de Jesús mientras que tú no seas radical, hables de Él absolutamente. Tú puedes hacer yoga, me parece muy bien, el otro hace pádel, y el otro cree en Jesús, y eso si lo mantienes en ese ambiente está todo bien.
Tú tienes una religión, el otro tiene la otra, y hace un par de semanas tuvimos a un amigo nuestro que decía, la única diferencia que nos diferencia entre los musulmanes y vosotros es Jesús, y digo, exactamente. Pero es que es eso. Y eso es importante, y ahora de intentar, ¿cómo se lo digo al niño? ¿Cómo se lo explico? ¿Y cómo busco? ¿Y cómo el Señor me dará sabiduría? Y no me dará una piedra si le pido un pan, porque conozco al Señor y sé que quiere salvar. Y ahí está el testimonio. Y ahí está el creer que el mismo que supo buscar a los hermanos de Emaús en sus preguntas y en sus dudas, es el mismo que puede estar contigo en tu trabajo, en la universidad, en todos los sitios, en la calle, trabajando, cuando entres, cuando salgas, es el mismo que está contigo, que nada más que tiene ojito para ti, como si fueras hijo único. Creemos eso. Porque vamos a ver que esa revelación luego que Dios le dio a Daniel para explicarle, decirle a Nabucodonosor el sueño y el significado del sueño, no es nada para la revelación que Dios nos ha dado a ti y a mí si creemos en Jesús, si verdaderamente hemos creído que Él es el Hijo de Dios, que Él pagó por nuestros pecados, que nuestra culpa está saldada, estamos libres. Pues que somos hijos de Dios, hijos e hijas. Daniel y los profetas miraban, buscaban, escudriñaban para quién era la suerte de aquel que iba a sufrir, porque no era para ellos, dice la Escritura, que ellos sabían, esto es para un pueblo que viene después de nosotros. Eso es para ti, para mí, Jesús. Si se nos ha revelado en nuestros corazones, tenemos una revelación mucho más grande que la de todos los profetas anteriores. Y eso es importante para saberlo tú y yo hoy. Porque la actitud del mundo no ha cambiado. Mirad lo que hizo Nabucodonosor. Él tomó de los utensilios de la casa de Dios que reflejaban unos valores absolutos de suma importancia y lo metió en la casa de tesoro de su Dios. Le daba un cierto valor, era precioso para él también, era importante, pero lo ponía junto con otras cosas. Era como en un museo que tú podías mirar y ver distintas cosas y decir, ¡ay, qué bonito esto! Y él pues decía, pues sí, esto lo conquisté este mes pasado de un pueblecito que hay ahí que se llama Israel, Judá, es chiquitito, pero mira qué cosa más bonita, ¿no? Es lindo esto, mira qué bonito. Mira, y esto es del otro imperio que he conquistado y el otro. Y yo, el gran Nabucodonosor, no soy un tío grande. Y entonces esto que para el pueblo de Dios era algo santo y algo de absoluto valor porque apuntaba al único y verdadero Dios, este rey lo neutralizaba, lo relativaba y lo ponía todo a una altura. Y eso es lo que el mundo quiere. Que tú y yo seamos todos iguales. Por eso cambiaron el nombre de Daniel, de Misael y de sus otros dos amigos. Cambiaron los nombres, porque el nombre es importante. La identidad, oraste antes, nos ha dado una nueva identidad. Y tenemos que saber quiénes somos, y tenemos que saber que hay uno que nos ha llamado con un nombre nuevo. Nos ha dado una nueva identidad y tiene el control absoluto sobre nuestra historia, estés bien o estés mal. Esto es el camino de José, arriba y abajo, este no es el paraíso. Y tenemos que quitarnos de la cabeza de hacer de este mundo que es tan bonito y tenemos unas playas muy bonitas y el jamón y las gambas muy bonitos, pero no es el paraíso. Estamos de camino, con que dejemos de intentar de doblar lo que está torcido y no se va a arreglar y preparémonos para lo que hemos celebrado antes,
para la gran fiesta de ver a aquel que nos amó y murió por nosotros y celebrar con él de verdad. Y mientras tanto, ¿qué? A nuestros seres queridos decir, no, Jesús no es igual a yoga. No, tú te estás equivocando. Hay un Dios en el cielo y tiene un plan para ti, cosa que hoy día, sobre todo los jóvenes y no tan jóvenes, necesitan escuchar porque tienen una falta de identidad grandísima. De no tener conexión, de no tener con Dios ni siquiera, pero tampoco amigos verdaderos, amigos virtuales montones. Pero de saberse amado y de que su vida, vaya bien o vaya mal, esté en las manos del Todopoderoso, nunca fue tan importante este mensaje. Y nunca fue tan fácil de cambiar de identidad. Ahora se puede uno poner nombres en internet, ¿cómo se llama? Los perfiles, los avatares y los distintos nombres, y me presento con un nombre y si me salen las cosas raras, luego me tacho y me pongo otro nombre. O me apunto bajo un seudónimo. Eso nunca fue tan fácil como hoy. Respecto al... Voy a ver si profundizo en un par de puntos. Primeramente, los valores absolutos y los valores relativos. Tal vez Daniel no sabía lo que iba a pasar. Y arriesgar su vida y la vida de Aspenas por una comida del rey, que era de la comida del rey la que le iban a dar a estos chavales en la universidad. Venga, no te pongas así. Dios creó todas estas cositas ricas. Y del vino del rey. Sé tan extremista. Venga, cierra un ojito, no pasa nada. Era un chaval y se propuso en el corazón no contaminarse. Y eso luego le llevaría a tener un testimonio de presentarse delante del rey. Él a lo mejor en ese momento no sabía la que iba a liar. Y a lo mejor estaba dispuesto a decir, hasta aquí llegamos. Porque los esclavos, como hemos oído con José, lo más seguro es que no duraban mucho. Esta gente caían rápido y si no les gustaba al rey, se levantaba el rey una mañana con dolor de cabeza, rodaban las cabezas. No se andaban con chiquitas. Pero él, dentro de su capacidad y de su posibilidad de actuar, lo que era correcto, lo que era santo, y esto es así, y esto lo hago así. Y Dios le dio la valentía y la sabiduría para luego hablarle y negociar con Aspenas, que tenía un argumento bueno, ¿no? De decir, es que va a venir el rey, va a ver, conocemos la historia, ¿no? Va a ver que estáis desmagrados, estáis canijos, deberíais de estar gordos y lustrosos y bien alimentados y al final la culpa va a ser para mí. Dice, prueba, a una prueba de 10 días. ¿Por qué? Esa idea estupenda. ¿Por qué? Porque Daniel tenía el corazón en querer buscar y agradar al Señor. No como algo relativo, sino como algo absoluto. Eso, el Señor de tal manera me amó. Ahora yo necesito una respuesta absoluta también. En las cosas pequeñas
y en las cosas grandes. El domingo, pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves también. En la iglesia, en el trabajo, en la universidad y allí donde me mande el Señor. Os lo digo de corazón. Me tengo que arrepentir muchas veces de cómo trato a las cabras y me ponen loco. Y me ponen loco. Y no hay nadie, pero hay uno, hay un Dios en el cielo que me ve. Y digo, perdona, Señor. Porque a lo mejor soy yo como una cabra de esta para ti. Y tú me aguantas. Y tú eres el buen pastor y no me tiras piedras ni palos. Tengo que aprender. Porque hay un Dios en el cielo. Siempre, todos los días. Y contaminarnos hoy, es tan rápido como hacer un doble clic en internet. Nunca fue tan rápido y tan sencillo el contaminarse. Y cada uno sabe, estos judíos tenían sus leyes y cada uno de nosotros sabemos lo que nos puede contaminar y lo que no nos puede contaminar. Se propuso en su corazón. Hay valores absolutos. Luego la identidad en Dios. Este punto tal vez también lo voy a nombrar. Hay mucho, ahí se puede sacar muchísimo, pero no lo voy a nombrar todo. Con el nombre tenían por costumbre hacer eso. No era un lavado de cerebro, porque las cosas buenas que sabían, querían que fueran gente estudiosa, gente que supiese, gente que tuviesen una cierta presencia también. Y mientras que no te salía de la norma, bien. Pero aparte, llevar un sello de homogeneidad, de ser todos iguales, de no salirse mucho. Ese pensamiento ya empezó ahí en Babilonia, en Babel, algún tiempo antes. Conocemos la historia de la Torre de Babel, donde el pueblo dijo, hagámonos un nombre. Hagamos una gran ciudad y una gran torre y hagámonos un nombre. Tengamos una identidad que será la más grande. Eso va dentro del nombre también. Cuando hablamos de un nombre o del nombre, no es solamente el nombre y el apellido, sino es de la persona y del programa que lleva la persona, de su corazón. Cuando hablamos del nombre de Jesús, no es solamente un nombre bonito que aquí en España se pone mucho, y también en Israel se ponía bastante, sino los creyentes llenamos ese nombre o el Espíritu Santo nos explica y nos muestra todas las facetas, lo que significa el nombre de Jesús. Y las personas quieren tener un significado, una identidad, y es bueno, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Y Él quiere que tengamos una identidad. Pero hay dos formas, o como Babel, hacerse uno mismo una identidad, fraguársela, imaginársela y querer hacerla, o hacerlo como Dios hace con los suyos. Y ahí estamos con Abraham, justamente después de Babel, de la historia de Babel, en Génesis, voy a mirar un momentito, aquí en Génesis, capítulo 11, lo de Babel, vamos a leerlo en un momentito, es muy importante, la identidad. El versículo 11
dice, Génesis capítulo 11, Génesis 11, versículo 4, dice, y dijeron, estos eran los moradores de Babel, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Eso no ha cambiado nada el hombre, no tiene ni ideas nuevas, siempre lo mismo. Las ciudades grandes, que si son Dubái, que si esto, la más grande, una torre grande, se cargaron Sevilla, con lo bonita que era, sin rascacielos, pues tuvieron que poner ahí el pitorro que hay allí. Torre alta. Torre más alta cayeron, ¿no? Dice la canción. Cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Esta es la idea mundana de la tierra. Tener un nombre, una apariencia, una presentación. ¿Quién soy? Delante del mundo. Pero luego en el capítulo 12 dice a Abraham, empieza la historia con Abraham. Versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero a esto le precede algo, querido. Esto suena bien, cuando Dios te quiere dar un nombre, engrandecer tu nombre, que seas alguien, Él quiere, porque eres precioso en sus ojos. Pagado, comprado, no con oro y plata, sino Él entregó su vida por ti. Es precioso, Él quiere. Él te da valor, te lo dio antes de que tú le conocieras y ahora que eres su hijo, su hija, más todavía. ¿Pero qué es lo que pone ahí? Versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Quiere decir, vete de la cultura, del mainstream, del flujo natural normal de este mundo, con las palabras de Pablo. Vamos un momentito a Romanos, capítulo 12. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. Es exactamente lo mismo que le estaba diciendo a Abraham. No ha cambiado el mensaje de Daniel. A Daniel Dios lo ayudó un poquito de salirse de su entorno cultural y de animarlo un poquito a no identificarse con el mundo. Dice, bueno, es que Daniel fue sacado en una situación dramática, lo llevaron a un sitio distinto y allí pues se aferró a su fe, Hoy tenemos el mismo problema de otra manera. A lo mejor no ha cambiado el entorno nuestro, seguimos en Europa, todavía no nos han invadido los de afuera, bueno, de alguna manera sí o no sé. Pero el mundo cambia de una manera súper rápida. Antes dijiste acá que la historia la escribe el que vence. En el tiempo de mi padre, creyesen o no en su corazón, pero no había tu tía que lo que se enseñaba en el colegio era que Dios creó los cielos y la tierra. Eso es normal.
Aunque hubiese ya otras teorías, pero eso no se enseñaba en los colegios de esa manera. Entonces cambia el mundo alrededor nuestra de una manera brutal, rápida y cada vez más. Lo que hace 15 años, no hace más, era tabú, no se podía. Ahora lo tienes en la sopa todos los días en la tele, tienes por fuerza. Ahí salió el otro día una chica en televisión española a las 3 de la tarde, alguien que ha sacado un vídeo nuevo. Y digo, esto hace 20 años, esto era para adultos. Entonces, yo tengo que saber cuáles son los valores absolutos de Dios para poder decirle a mis hijos, a mis amigos, eso no está bien, esa ropa no está bien. ¿Por qué? ¿Queréis cortar el rollo? No, porque mira, porque eres precioso y le explico del plan de Dios. De que Dios quiere prevenir tanto daño, tanto ruptura, tanto amor falso, para que conozcamos el verdadero amor. Tengo posibilidades de hablar, de entrar. Pero tengo que conocer, no amoldarme, como dice en Romanos, no conformarme, es hacerme de la misma forma, sino ser transformado. El mundo quiere moldearte al mundo. Y nosotros tenemos que conocer la identidad nueva que tenemos en el Señor y Él lo hará. Él hará historia, como la hizo con Israel, como la hizo con estos muchachos ahí en Babilonia, y la hará contigo y conmigo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Abraham para tener esa nueva identidad? Yo te daré un nombre. Y le cambió de nombre. Dios, cuando trata, y lo vemos en la historia, cómo le cambia los nombres a los que le siguen. Pedro era uno, ¿no? Simón. Yo te llamaré Pedro, Simón Pedro. Y muchos otros. Y a Abraham, luego se llama Abraham. Abraham. Más barato, Abraham. Luego Abraham. Está Jehová por medio. Digo yo. El Padre. Tuvo que confiar. Eso no hay quien se lo quite. A Abraham en el Antiguo Testamento, a Daniel en la situación que estaba, a Pablo en el Nuevo, a ti y a mí. Confiar. No quiere decir que apaguemos nuestros conocimientos. Y ahí hay un choque. Y eso es lo que, a ver si llego y os lo explico. Nabucodonosor tenía montones de políticos y de especialistas y de doctores en distintas ciencias, magos y todo lo que te puedes imaginar, consejeros de todos los colores. Dice que hoy día los grandes del mundo siguen teniendo videntes y cosas que buscan conocer el futuro, de conocer las cosas. Me lo creo. Hay una cosa que es la futurología, hay una cosa que es estudiar las tendencias, eso lo hace mucho la gente que se dedican a las acciones, a la bolsa y demás, y según las tendencias, cómo han ido, pueden hacer entender los movimientos de las cosas y decir, pues esto va a subir, esto va a bajar. Eso se le dice, entra dentro de la futurología. Y Nabucodonosor tenía gente que eran especialistas en esto. Ahí se busca también matemáticos y gente que sepan hacer cálculos. Pero
lo que Daniel tenía, y lo que sus amigos tenían, eso Nabucodonosor no tenía. Que era una conexión directa con el Dios vivo. Y es interesante, vamos a mirar esto y voy intentando de... En Daniel, este pensamiento, en Daniel, capítulo 2, donde fue la visión de este Nabucodonosor con esa estatua que vio en visión, luego hizo una, pero primero la vio en visión, cuya cabeza era de oro, el pecho era de plata y demás materiales, que vino una roca, no de mano humana, una piedra, y le dio en los pies, que eran de tierra, de barro y de hierro, de acero, y se destruyó, y buscaba en estos científicos, en estos sabios, en estos magos, respuesta de su sueño. Y me parece muy bueno la respuesta de estos especialistas. Dice en el versículo 6, Daniel 2, versículo 6 dice, en versículo 5, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladeras. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. No era tonto el rey. Sabía ya que esta gente le podían contar cualquier cosa y tenía que aceptarlo, aunque estaban muy bien pagados. Dice, no, sabré, si sois verdaderamente especiales, que sabéis decirme también el sueño que he tenido. Me acordé el otro día, por este pensamiento estuvimos el jueves en los estudios bíblicos, con el del chiste, ¿no? Del adivino. Fue a la puerta del adivino, llamó y dice el adivino, ¿quién es? Y dice, que vaya porquería de adivino. Y se fue. Si no sabe quién soy. Pues Nabucodonosor conocía este pensamiento. Y ahora la respuesta de estos especialistas fue, versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien pueda declarar al rey, salvo, y ahora viene aquí, fueron auténticos en esto, fueron verídicos en esto, salvo los dioses cuya morada no es con carne. Ahí no tenemos acceso nosotros. Nosotros tenemos acceso a respuestas de nuestro conocimiento, lo que nosotros sabemos explicar, lo que nosotros podemos enseñar en nuestras universidades, en nuestros colegios, en nuestras calles, en nuestras casas, lo que nosotros sabemos explicar, hasta ahí llegamos. La carne. Pero, por lo visto, ellos sabían que había dioses cuya morada no es con carne, porque los dioses que ellos tenían lo habían hecho ellos. Su morada era con carne, lo ponían de un sitio para otro y tenían que hacer lo que uno decía. Lo hacían semejante a ellos mismos, limitados. Y Daniel dice lo mismo. Daniel dice, cuando ora, pide a Dios que le salve porque iban a caer todos ellos, también Daniel y sus amigos. Y luego le dice al rey, cuando Dios le reveló, y ahí estoy en
en el punto que quiero compartir. El versículo 27 dice, versículo 27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí el sueño y las visiones, etcétera, etcétera. Esto me llevó a los pensamientos que ya dije al principio, de que si Dios te ha revelado, se te ha revelado a ti, mira, vamos un momentito y ya termino. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Esto es importante que conozcamos cada vez más el corazón de nuestro Salvador y Dios. Dice, pues ya que, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primeramente, a Dios le agradan cosas, le agradó a Dios salvar por medio de la predicación, que parece una locura para el mundo. Luego lo dice también el capítulo 2, versículo 14. Parece locura, pero Dios le agrada por algo que para el mundo es desechable, salvar. Y Dios le agrada revelarse. Y Dios lo quiere hacer con el no creyente y al creyente revelarse cada vez más. De eso hablan los apóstoles también, de que nuestra fe vaya creciendo, que conozcamos cada vez más las dimensiones de Dios, su altura, anchura, y etcétera. Porque Dios es extrovertido y es expansivo, es Dios ilimitado. Dice en 1 Corintios 2:14, el siguiente capítulo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, para el hombre natural, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando le pregunta a Pedro, y a los demás discípulos, ¿de quién soy yo?, dice el Señor, Pedro da una respuesta y la clava. No eres, como dicen la gente, ni Elías, ni uno de los profetas, ni tal y cual. Tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Carne y sangre, esto no te lo reveló, sino mi Padre está en los cielos. Dios revela quién es Jesucristo. Esa es la revelación más grande. Mirad, en Mateos, eso lo voy a leer, Mateos 11, 25, 27 a 27 dice, no hace falta que abráis, lo tengo aquí. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, se alegró de una manera, de sobremanera, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. No somos Daniel, pero puede que estemos delante de presiones culturales, presiones en el entorno de trabajo, de los estudios, del día a día, dificultades,
que nos animen a decir, bueno, no voy a ser tan extremista, bueno, hay que tener paciencia con el... Bueno, esto. Pero al mismo Dios que le agradó revelarle a Daniel, no siempre hace lo mismo, pero pudo y puede revelar cosas del corazón. ¿Cuánto más se quiere revelar a nosotros? Y esto es lo importante, cómo es Él, porque esa es la vida eterna. Dice que te conozcan a ti, revelarse a nosotros. ¿Y de cuáles son los pasos que tengo que dar? Y de dar testimonio como lo hacía Daniel. Y Él estará a nuestro lado. Eso ocurre, eso no cae así del cielo. Eso ocurre cuando tenemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos, de saber de dónde venimos, cómo, de haber tenido un encuentro con Dios, de tener los valores absolutos que Dios nos da. Hay cosas que para Él son relativas también. El comer con las manos lavadas, dice el Señor, eso es relativo, ¿no? Yo le pongo mucha importancia. Tuve de chaval una gastroenteritis muy fuerte y para el Señor es relativo. Pero luego hay cosas del corazón, del hombre interior, que para Dios son absolutas. De no tendrás otros dioses al lado mío. No te preocupe tanto cómo quedas con el mundo exterior, sino qué nota te pongo yo. Porque aquí hay que decir, Nabucodonosor las cosas de Dios las tuvo por relativa. Y luego Dios pesó, ese fue Belsasar. Lo pesó y lo vio que no tenía peso, ¿no? Cuando la mano en la pared, cuando lo dibujó. Dios quiere que tengamos una identidad y un peso en Él. Y Él se revelará a nosotros y los pasos que tengamos que dar. Nos dará una nueva identidad. No nos conformemos a este siglo. Y es el mismo. Al principio lo escuchamos. Él sabe acompañar a los hermanos de Emaús. Él sabe dónde está tú y yo. Y Él tiene el poder. Hay un Dios en el cielo, le dijo. Y eso tenemos que saberlo. Está contigo todos los días. Tomémoslo en serio como lo hizo Daniel también. Voy a orar al final, ¿no?